bueno, primero igual yo quería introducir como algunos conceptos un poco más sociológicos sobre el tema bueno, o económicos quizás, creo que el déficit más cuantitativo, bueno, y cualitativo también está más relacionado con la teoría del valor y lo que es el valor de la tierra, ¿no? Que la tierra es una de las mercancías más preciadas y el origen del déficit en realidad está, bueno, considero yo que quizás tengo una posición más ideológica, pero bueno, en lo que Marx llamó la acumulación originaria, perdón, que es cuando se cinde el productor y sus medios de producción, ¿sí? Y ahí es donde la tierra empieza a cobrar un valor que antes no la tenía, como un ámbito, además de producción, que además en nuestro país esto se agranda porque tenemos grandes extensiones de tierra en muy pocas manos, ¿sí? Hoy veía justo un dato que decía que el 60% de la población del país vive en el 1% del territorio. Así que imagínense qué valor cobran esas tierras que en realidad son, además de ser propiedad, que tengan muy pocos propietarios, es además un factor de producción económica. Con lo cual, estamos en un conflicto en este momento, teniendo en cuenta esto, ¿no? Por otro lado, creo que el déficit está relacionado, sobre todo, con los crecimientos y las modificaciones, no solo cuantitativas, sino cualitativas de los hogares. No solo que crecen los hogares, sino que se modifican las formas en las que se reproducen esos hogares, porque la familia, mejor dicho, se reproduce en una vivienda, en un lugar, en un espacio. Y si nosotros tenemos en cuenta que el 46% de los hogares del quintil 1, como decía recién Miguel, viven en hogares deficitarios, y su déficit cualitativo es todavía mayor, cobran además importancia cuáles son las consecuencias de ese déficit cualitativo, ¿cierto? Bueno, la dinámica demográfica que está concentrada, que vivimos todos, como decía recién, el 60% en el 1% del país, también tiene esa misma relevancia. Y bueno, también creo que además lo manejan mejor ustedes, la obsolescencia física de las viviendas, ¿no? Creo que había leído también en algún lado que tenemos un parque habitacional que data de principios y mitad del siglo pasado, que no puedo corroborarlo de ninguna manera porque no lo sé, y además el censo 2001 no presenta ese dato, 2010, perdón, no presenta ese dato. Bueno, para agregar algunas cosas de algunos datos que no nombró Miguel, en el censo de 2010 teníamos 13.800 viviendas, de las cuales el 81% estaban habitadas. Las demás o no había personas presentes o están en alquiler en venta, eran consultorios, el 2% de ellas se usaban para vacaciones o fines de semana, con lo cual ahí tenemos 80% de viviendas, pero un 20% que no son habitables o no están habitadas directamente. Pero, además, bueno, yo lo que noté, bueno, la construcción del déficit cuanti-quali creo que es una cosa muy arquitectónica y yo miré directamente el dato sobre cómo viven los hogares. Bueno, primero porque los datos que mostró Miguel son de hogares y no tanto de viviendas, porque el censo 2001, una injerencia así medio metodológica, en el censo 2001 el dato de vivienda no estaba del todo bien captado. Entonces, es muy difícil saber si está bien lo que uno está haciendo cuando compara viviendas. Por eso creo que también es el error que te pasé yo a vos. Aclarar la diferencia entre vivienda y hogar. Ah, bueno, la vivienda es un espacio físico, voy a llamar a Dani que lo haga, que capacita. Es el espacio físico en el cual habitan uno o más hogares. Y el hogar es, a ver si lo digo bien, son las personas que habitan una vivienda que comparten además la olla, que ponen plata para pagar la comida. O sea, entre todos juntan cierta plata, por lo cual, si hay, que todos sabemos que hay hogares extensos, no, hogares extensos es lo mismo, es un hogar mismo. Pero hay viviendas en las cuales hay más de un hogar porque el hijo vive con su mujer y sus hijos, pero no comen juntos, porque cuando se hace el censo se pregunta directamente así, comen juntos y todos ponen para pagar la comida. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Dani? Comparten gastos, comparten los gastos. Bueno, yendo al grano, además,
Si vemos, en el censo se puede ver una diferenciación sobre el tipo de vivienda en la cual habitan hogares. Redundo en esto porque no es lo mismo la cantidad de hogares que la cantidad de viviendas. O sea, son hogares que habitan viviendas. Y se pueden diferenciar casas, que las diferencian en casas tipo A o casas tipo B. Las casas tipo B, si no mal recuerdo, no tienen pisos de mosaico, bueno, tienen pisos de tierra o de cemento o algo así, ¿no? ¿Es así? Sí. Y no tienen agua de red dentro de la vivienda, y hay un dato más que se me escapa, pero no me acuerdo. En los techos, algo de los techos, o las paredes. ¿Cómo? Los techos no son de lo que llamamos techos de material, sino son techos de paja. Claro, son techos, pero no sé si todos. Bueno, la cantidad de casas aumentó un 22% entre censo y censo. Aumentaron más las casas tipo A. O sea, las casas tipo B, que en realidad muestran cierto deterioro, aumentaron, pero muy levemente. Los ranchos y casillas en realidad decrecieron entre un 14 y un 19% entre cada una. Pero lo que sí aumentó son los departamentos, muchísimo, un 24%, porque se ve entre censo y censo, que lo vemos en la ciudad constantemente, ¿no? La construcción. Las piezas en inquilinato y las piezas en hotel o pensión también aumentaron un montón. Si bien no representan un gran número en el total de viviendas, sí su crecimiento fue muy alto. Pero todo esto pasa sobre todo porque lo que sí podemos ver es que dentro de las viviendas en las cuales habitan más de un hogar, que ya es lo que se llama hacinamiento del hogar, aumentaron un 123% entre censo y censo. Mientras que los que habitan un solo hogar aumentaron un 13%. También el hacinamiento de personas dentro de la vivienda, el crítico decreció, muy poco, pero decreció, un menos 0,1%. Y el hacinamiento moderado creció 24% entre censo y censo. Tenía más. No. Finalmente, volviendo a lo que yo decía, a lo que hablaba antes sobre el valor de la tierra, me parece importante, y además tomo algo que dijo Miguel también antes, que es sobre las posibilidades que tienen sobre incidir sobre el déficit cuantitativo y más difícilmente sobre el cualitativo. El crédito en Argentina representa el 2%, el crédito hipotecario representa el 2% del PBI nada más. En América Latina el 6%. O sea, estamos abajo de la media de América Latina. Y en países desarrollados representa el 60% del PBI, que es una cosa enorme. No podemos diferenciar si hay créditos para mejoramientos habitacionales, porque esa es una solución, lo dejo así para el debate para los arquitectos, ya que vengo así tan en minoría. Si no podía ser una posible solución, que sé que el Procrear tiene una línea de créditos en ese sentido, pero no sé si ya se otorgaron y el déficit cualitativo que abarca a todas las escalas, a todos los niveles de la escala de ingresos, ¿no?